inicios a esta cuestión de cómo comenzó esa escritura que Claudia decía, nosotros en verdad nunca pensábamos en escribir un libro. Y se dio en ese momentito en el que estábamos retirándonos, que llega la pandemia, que teníamos la emergencia sanitaria en el cotidiano, no sobre nosotros, en el cotidiano, estábamos insertas en eso, y no era solamente sanitaria la emergencia, era social, era económica, era humana. Entonces nos llevó a observar muchísimo y a reflexionar, a hacer muchos procesos de reflexión antes de comenzar a escribir algo de lo que después terminó plasmándose en un formato de libro. Y bueno, eran largas discusiones por la mañana y por la tarde, donde a través de las reuniones vía Meet, ¿no? En verdad nosotras editamos el libro, lo hemos publicado siempre de manera virtual y comenzamos a presentarlo también acompañadas de la virtualidad. Nos volvimos a ver hace un mes y el libro fue editado en el mes de febrero. Así que para nosotras, bueno, todo esto conllevó largos días de trabajo y como decíamos recién, mucha reflexión, porque comenzábamos observando qué teníamos, qué veíamos, qué experiencias observábamos de las instituciones educativas locales, de la provincia, qué ocurría en el país, y, y no solo de las instituciones, sino qué estaba pasando en todos los otros aspectos. Y bueno, y comenzamos a recuperar esas experiencias, a analizarlas, a investigar al respecto y a discutir acerca de qué era lo que teníamos, como nosotros denominamos el momento de la presencialidad, o que también el libro se refiere a la antigua continuidad, y qué estábamos teniendo en esos momentos. Y estamos hablando del mes de mayo de 2020. Y decíamos, las rutinas no existen más, los rituales no los encontrábamos, ya no se escuchaba el timbre de las escuelas, ni a la directora saludando, ni el izamiento de la bandera, no había nada de todo eso. Y los espacios ya no eran los que teníamos, ya no teníamos ni el aula, ni la escuela, en su edificio, en su espacio, en sus tiempos, y teníamos estudiantes con diferentes edades que recorrían la casa en pijama y que accedían a una clase o que dentro de un rato volvía o apago la cámara, me voy, vuelvo a la noche. Nos encontrábamos con esas realidades y con estudiantes que estaban detrás de una pantalla y que eran individuales. Lo colectivo ya no estaba. Teníamos un docente que emitía, explicaba, daba actividades, los estudiantes resolvían y nuevamente el profesor recibía la resolución de las actividades, evaluaba y volvía el ciclo a comenzar nuevamente. Actividad, resolución, evaluación. Pero, ¿cómo veíamos a los estudiantes? Veíamos tanto niños pequeños como estudiantes adultos, algunos, como observando detrás de una ventana qué es lo que estaba ocurriendo, pero no tenían comunicación entre sí. Esa mirada probatoria del docente ya no estaba. Ya el abrazo, ni el beso, ni el acompañar una mano de un niñito para que pueda dibujar o pueda escribir, los niños de primer grado que comenzaban a escribir. Y entonces dijimos, aquí tenemos que intentar ver qué nuevo sentido le podemos dar a la escuela en este momento, buscando algún modo, buscando alguna estrategia que nos permita que recuperemos un poco la alegría, que volvamos a vernos y a compartir
desde esa distancia que nos estaba atravesando, las actividades para referenciar contenidos de matemática o de lengua o de física o de química. Entonces, las dos, desde una formación inclusive académica distinta, comenzamos a analizarnos a nosotras mismas y a decir y a pensar cómo veíamos nosotras el trabajo de nuestra clase. Lo entendíamos como un trabajo